Hola crochetero y crochetero, bienvenido a mi canal. Vamos a empezar con el nuevo proyecto que es Helio. Lo tenéis aquí como enseñé en el otro vídeo, pero aquí para que lo veáis un poquito mejor. Lleva su casco con todos sus accesorios. Aquí su capa. Tiene aquí un montón de cositas, detallitos, porque este muñeco, el personaje lleva cantidad de cosas. En este tutorial le vamos a hacer los bracitos y vamos a usar el color carne que tengo aquí. Yo uso, como sabéis, esta marca, que ya sabéis que si queréis material, preguntadme y bueno, de esta manera os dejo el enlace en la descripción del vídeo y cualquier duda ya sabéis que me podéis preguntar. Bueno, pues vamos a usar este con el ganchillo del 1,75 y vamos a necesitar, aquí tengo el bracito hecho, vamos a necesitar un poco de relleno que lleva en la manita y luego limpiapipas que lleva dentro. Esto es opcional, podéis rellenarlo entero con algodón sintético, pero yo le meto esto que es un limpiapipas que tiene alambre fuertecito y le da, la verdad es que me gusta más que el relleno. Bien, pues vamos a empezar la manita, así es que si lo tenemos, comenzamos. Vamos a empezar haciendo 4 cadenetas. Uno, 2, 3 y 4. Vamos a empezar a tejer en el segundo punto del ganchillo y vamos a pinchar en la parte de abajo de la cadeneta. Ahí vamos a hacer un punto. En el siguiente otro punto, serían 2 puntos bajos en total. Y ahora en la última cadeneta vamos a hacer 3 puntos bajos en el mismo. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a seguir en redondo por el otro lado de las cadenetas que no hemos dejado aquí y vamos a hacer un punto bajo y en el último, esto lo arrastramos si queréis, y en el último aquí, a ver si lo puedo poner ahí, hacemos un aumento, 2 puntos bajos en el mismo. Esta es la primera vuelta que tenemos que tener 8 puntos. Pasamos a la segunda y vamos a ir haciendo, este sería el primero, 3 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2, vamos a poner esto un poquito así para que lo veamos bien. Ay, vaya. Y 3. Ahora, en el siguiente punto hacemos un aumento. Y volvemos a repetir 3 puntos bajos. Esto lo vais doblando así hacia arriba. Llevamos 1, 2 y 3. Y en el último punto de la vuelta hacemos un aumento. Y tenemos ahora 10 puntos. Ponemos el marcador y ahora en la tercera vuelta vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. En el siguiente un aumento. Y ahora hacemos 5 puntos bajos hasta el final.
y tenemos al final de la vuelta 11 puntos. En la vuelta 4 vamos a hacer, a ver que se me ha hecho aquí un nudito, vamos a hacer el dedo pulgar. Quitamos el marcador, lo volvemos a poner y vamos a empezar la vuelta con 6 puntos bajos. A esta altura, con la manita así, con las cadenetas aplastadas, para que veáis la posición del dedo. En el siguiente punto vamos a hacer el pulgar, cogemos hebra, pinchamos y sacamos 2. Volvemos a coger hebra, pinchamos, cogemos y sacamos 2. Y otra vez cogemos hebra, pinchamos, todo en el mismo punto, sacamos 2, nos quedan 4 en el ganchillo, cogemos hebra y lo sacamos todo. Ahí tenemos 3 puntos altos sacados juntos en el mismo punto, es como un garbanzo. Vale, ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada. El primero va aquí y lo apretamos bien y sacamos el dedito que hemos hecho aquí así hacia afuera. Hemos hecho uno, voy a colocarlo bien, 2, voy a quitar ya el marcador, 3 y 4. Comprobamos que está bien el dedo y, como os digo, lo sacáis hacia afuera, que se note. Ahí. Está bien la posición, da igual derecha e izquierda porque luego es ponerlo bien cuando lo unamos al cuerpo. En esta vuelta tenemos 11 puntos. Pasamos a la vuelta 5, ponemos el marcador y comenzamos la vuelta. A ver si veo aquí. Con 5 puntos bajos. Justo encima del dedo vamos a hacer una disminución y así pues queda más marcado. Cogemos la hebra de delante, a ver si lo enseño bien, de delante del punto y del siguiente pasamos y pasamos. Ya tenemos la disminución. Y ahora terminamos la vuelta con 4 puntos bajos. Y tenemos 10 puntos en total. Comprobamos. Pasamos a la vuelta 6 y vamos a hacer una disminución. Ponemos el marcador, una disminución y 8 puntos. Así ya punto bajo normal hasta el final de la vuelta. Aprovecho ahora para deciros que tengo una cuenta, como sabéis, en Instagram. Si queréis, pues
me seguís y así pues me ayudáis a seguir creando cositas. Y bueno, y como siempre os digo, dudas que tengáis o cuando hagáis algunos amigurumis con mis tutoriales, pues me gusta que me mandéis fotos, luego hago publicaciones y me gusta ver cómo sale, si tenéis dudas, lo que sea. Me podéis escribir por Instagram, que más que nada lo uso para eso. Bueno, en esta vuelta 6 tenemos 9 puntos. Ahora pasamos a hacer estos 9 puntos, vamos a hacer todo lo que es el brazo. Todo desde aquí hasta aquí. Tenemos que hacer desde la vuelta 7 hasta la 24. Vamos haciendo vueltas, no tenéis que rellenar, ya al final del todo pues ya veremos. Pero por ahora podéis tejer tranquilamente 9 puntos bajos en cada vuelta desde la 7, que sería esta, hasta la 24. Pues lo hacemos y seguimos. Pues ya lo tenemos y ahora cortamos, no hace falta que deje hebra porque luego va unido al cuerpo. Tiramos de la hebra y ahora vamos a rellenar lo que es la manita, un poquito de algodón sintético, me ayudo de un palito. Ahí hasta la manita y ahora el resto del brazo voy a colocar el limpiapipas, que para que esté más fuerte lo doblo por la mitad y lo trenzo. Y como va a sobresalir un poquito, voy a doblar la parte de arriba y lo aplasto y lo meto. Ahí. Ya se le puede dar un poquito de forma. De todas formas, este muñeco, aunque lo veáis así, es muy sencillo. No tiene nada complicado. Tiene muchos detalles, muchas cosas, pero no tiene nada difícil. Y bueno, si tenéis dudas, ya sabéis que me preguntáis. Entonces, no le he puesto alambre para que os sea más fácil para tejer, pero sí lleva alambre en los brazos, que luego se lo pondremos una vez que hemos hecho el cuerpo, ¿vale? Porque yo quería que tuviera movilidad en los brazos. Entonces el resto del cuerpo se teje bien porque es sencillo. Nada, deciros que en el próximo tutorial vamos a empezar a hacerle aquí las piernas. Le haremos la primera parte de las piernas, que sería la parte blanca. Esto se lo hice aparte porque vi que el personaje llevaba una franja verde, entonces esto se lo vamos a hacer tejido directamente, no se lo vamos a hacer después porque me gusta más. ¿Qué queréis? Se lo hacéis después como está aquí, pero yo lo voy a enseñar cambiando el color aquí. Entonces lo que vais a necesitar es el hilo blanco y el verde. Y luego haremos el cambio de color para hacer la pierna, que lleva, no se ve, pero tiene su rodillita. Aquí no lleva acetato ni nada, solo vais a necesitar relleno. Vamos a usar el mismo ganchillo. En todo el muñeco lleva el mismo número de ganchillo. Y nada, deciros que si os gusta, ya sabes, comparte, dale a like, suscríbete al canal, dale a la campanita para no perderte en cuanto salga el vídeo, que os salga la alerta. Y nada, nos vemos en el siguiente tutorial haciendo la pierna. Y ya sabes, crochetea conmigo, sed felices.